nosotros tenemos también el gusto de poder recibir hoy al contador Darío Poncio y no, mira, no lo vamos en este caso no le vamos a pedir que nos ayude a entender lo que pasa económicamente, porque tiene un estudio especial que estaba haciendo, se ha estado fijando en algunos números. Acérquese, amigo, a la mesa, estamos todos como en casa. Bueno, siempre no nos perderíamos esto con el riesgo país en 829 puntos, pero bueno, hemos estado repasando un poco los diarios económicos, pero tenés un estudio muy particular porque también la educación pública está en una situación delicada, luchando por su financiamiento, y creo que lo que has estado sacando cuentas, lo que has estado analizando, es lo que se ha perdido Villa María con el presupuesto universitario congelado al año 2023, y si hubiese ido actualizando al menos con la inflación, lo claro, que se ha perdido de ingreso Villa María con eso, porque a veces hace falta verlo desde muchos ángulos a los problemas. Sí, bueno, gracias Sergio por la invitación. Siempre el diario y la radio del diario están a disposición para quienes formamos parte de la universidad, para difundir algunos de los estudios y trabajos que hemos hecho, los depósitos bancarios, el consumo de combustible, el índice de demanda laboral. Y ahora en este caso el Observatorio Integral de la Región, el OIR, que forma parte del área de dirección que yo estoy comandando en los últimos días porque estoy accediendo a mis beneficios jubilatorios, ha hecho un trabajo muy interesante respecto a la dimensión de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores, tanto los no docentes como los docentes. En mi caso, yo cumplía las dos funciones, porque soy no docente, pero también soy docente, ¿no? ¿Qué hicimos? Esto es un trabajo que comandó el licenciado Iván Antón, que ha sido visitante en algunos programas de aquí del diario. Tomamos los salarios de la universidad de noviembre del 2023, o sea, el mes anterior a la que asumió Javier Milei, ¿no? Le sumamos la inflación que ha habido de acuerdo al índice de costo de vida, que está muy en el tapete, que generalmente subestima el crecimiento porque está tomando una canasta que queda totalmente desactualizada, pero más allá de eso... Siempre damos el ejemplo nosotros de que incluye la telefonía fija. Claro, que hay que no llegan a 2 millones de teléfonos fijos en Argentina contra 50 millones de celulares. Entonces, tomamos la masa salarial de noviembre del 2023, le pusimos la inflación a julio del 2025 y la comparamos con la masa salarial actual que la universidad tiene en julio del 2025 y nos da una pérdida muy, pero muy importante. Nosotros la estimamos así, un poco por arriba, pero cuando llegamos al número definitivo, la verdad que... porque se habla a diario, inclusive usted en el diario permanentemente lo están informando de que no hay gente en los comercios de Villa María. Sí, Laura Barreto dio una nota, claro, presidenta de la Cámara de Comercio de AERCA, dijo: el centro es una lágrima. Claro. Bueno, uno de los motivos por el cual el centro de Villa María es una lágrima es el dato que te voy a pasar. Si hacemos la comparación entre la masa salarial actualizada respecto a la masa salarial actual, nos da una pérdida de aproximadamente 24 millones de pesos por día. Por día. O sea, el dinero que le deja de entrar a la ciudad de Villa María por día, si se hubieran seguido los aumentos de los salarios en función de la inflación, es de 24 millones de pesos. Los salarios docentes y no docentes. O sea, eso sin contar la pérdida del presupuesto universitario, que tiene un presupuesto mucho mayor para la luz, el gas, el teléfono y todos los otros gastos que tiene la universidad. O sea, ese volumen de dinero estaría circulando en la plaza local. Exactamente. Si lo llevas ahora, para hacerlo, es 1 millón de pesos por hora. O sea, si tu programa empieza a las 7 de la mañana y termina a las 9, en esas 2 horas hay 2 millones de pesos que Villa María, Villanueva, está dejando de recibir como consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo del salario de
de los universitarios, tanto los docentes. Y este dato es solamente de la Universidad Nacional de Villa María. No tengo el dato preciso de la UTN, que puede ser aproximadamente una quinta parte, ¿no?, en función de la cantidad de docentes. Exacto. Y de no docentes. La universidad nuestra tiene entre no docentes y docentes aproximadamente 1.250 agentes, ¿no? Esos agentes han tenido desde noviembre del 2023, me incluyo dentro de ese total, esta pérdida tan importante que lleva en muchos casos a que muchos docentes directamente estén renunciando, pidiendo licencia, algunos que tienen la posibilidad de tener una actividad privada, ¿no?, lo están haciendo. Esto es una situación muy complicada porque los salarios de los trabajadores, de los docentes que recién se inician, que tienen poca dedicación, son paupérrimos, utilizando un término que sea bastante explicativo. Solamente en muchos casos los docentes de la Universidad Argentina, sobre todo los que tienen poca dedicación, ¿no?, permanecen en la universidad por una cuestión de vocación. Si no tuvieran vocación, realmente la universidad se quedaría sin docentes, ¿no? Es un tema gravísimo. Y más allá de que hubo marcha, que hubo distintas manifestaciones, el gobierno, bueno, está dando siempre aumentos por debajo de la inflación. O sea, no es que no solamente no se recupera lo perdido, sino que en los últimos meses ha estado dando el 1%, sabiendo que la inflación ha estado el 1,5, 1,9, se espera para agosto una inflación del 2%, y de nuevo en agosto nos va a dar el 1%, o sea que esa pérdida se va a ir ensanchando. No solamente que no se detiene, sino que se va a ir aumentando. Y hablamos exclusivamente de los salarios, no hablamos del presupuesto universitario, que tiene que ver con el arreglo, como dijo el rector Negretti en algún momento aquí, el arreglo de una humedad donde hay que contratar un albañil, donde hay que comprar una bolsa de cemento y un tarro de pintura acá en la ciudad, sí. Porque entonces el volumen de dinero que solamente es mucho mayor. Claro. Tremenda. Entonces la explicación a ese dato que el centro está vacío, una de ellas es esta. Por eso yo a quien está escuchando, porque a veces parece que este discurso que baja desde la presidencia, que todo lo público, todo lo estatal es malo, más allá de la necesidad de que el Estado sea más eficiente, eso creo que lo compartimos todos, en realidad termina repercutiendo en el circuito productivo de Villa María, y es un dinero que deja de entrar a la ciudad. Más allá que los que pagan impuestos a nivel nacional siguen pagando igual o más que antes, porque más allá de la promesa electoral de bajar impuestos, excepto bienes personales, el IVA sigue teniendo la misma tasa, retenciones primero la subió, después la bajó, o sea, la carga impositiva a nivel nacional sigue siendo prácticamente la misma que había en noviembre del 2023, ¿no? Entonces, por un lado, se recauda igual o más que antes, el superávit que se consigue es consecuencia precisamente del ajuste de los jubilados, que son los que, lamentablemente, los que más pagan los platos rotos. Bueno, este abandono que ustedes en el diario de hoy lo están dimensionando, de todo lo que son ruta, infraestructura, y en el caso de las universidades se está viviendo una situación muy delicada, muy complicada. Hay profesores que tienen que viajar, ¿no?, y no lo pueden hacer. Inclusive el tema ligado a la universidad, la investigación, la tecnología, todo lo que tiene que ver con el CONICET y lo que se pierde, porque son investigaciones que nos han llevado a que nuestros científicos no solo sean valorados, sino que están siendo buscados desde universidades de otros lugares del mundo. Hay algunos datos que hablan a la clara de la importancia para Villa María de la universidad, ¿no? Este dato creo que alguna vez lo hablamos y comparamos los censos a nivel nacional, y ya que el diario es un medio regional, en los últimos 20 años la ciudad de Marco Juárez creció el 17% de habitantes, la ciudad de Belleville también el 17%. ¿Saben cuánto creció el conglomerado Villa María Villanueva en los últimos 20 años? El 38% en cantidad de habitantes, o sea, más del doble. Y esto no se explica por mayores nacimientos que defunciones, al contrario. En Villa María el año pasado fallecieron casi el doble de personas que nacieron.
Esto tiene que ver con una cuestión de la mayor esperanza de vida, ¿no? Del envejecimiento poblacional, y que además hoy las parejas o matrimonios no tienen hijos o tienen uno, ¿no? Entonces, la explicación es la inmigración que se da de localidades de la provincia de Córdoba, de otros lugares, primero que vienen a estudiar y luego se quedan en la ciudad. Arman la familia aquí, claro. Se quedan aquí. Entonces, ese porcentaje que crece Villa María y Villanueva, que es más del doble que estas ciudades, que fíjate vos, que si vos pensás en la riqueza de los campos que tiene Belleville y Marcos Juárez, tiene campos más ricos que Villa María. Tiene campos que tienen mayor cantidad de soja o de trigo o de maíz por hectárea producida. La ventaja de Villa María, que tiene mayor valor agregado al cereal que se cosecha, y bueno, y la industria láctea, que obviamente es un medio súper importante en la generación de puestos de trabajo y sobre todo en la generación de circulante de dinero dentro de la ciudad. Y Acavío, como vos decís, y gas carbónico Chantor en diferentes rubros, poniéndole valor. Totalmente. Y Cormetal y tantas, ¿no? Pymes y algunas un poco más grandes que le dan valor a todo lo que se produce por acá. No es solamente el campo, sino que también acá la industria, que está sufriendo también. Totalmente, la industria sufre porque... Leo Lualdi dijo en una nota en el diario que ya tenían ellos registrados en la seccional Villa María, que abarca también la región, 60 despidos y mucha gente trabajando a media jornada. Totalmente. Eso es consecuencia del ingreso de material importado, también ayudado por la subvaluación del tipo de cambio. Tenemos un dólar barato, si se lo compara de acuerdo al poder adquisitivo de una canasta de monedas, y además, bueno, una economía que no crece. En realidad, el crecimiento de este año es un rebote de la caída de más del 5% del año pasado. Entonces estamos rebotando, pero volvemos a estar no igual de 2023, menos de actividad económica del 2023, que ya venía mal, porque Argentina desde el 2014 tiene una economía que se comporta tipo serrucho. En años electorales crece, en años no electorales decrece, pero no hay un crecimiento sostenido. Y este año hay un crecimiento solamente en alguna actividad vinculado a bienes primarios como la minería, como el petróleo. La actividad agrícola va a crecer como consecuencia de un año muy llovedor, ¿no? Y de una buena cosecha, pero bueno, hay que ver cuáles son los puestos de trabajo que generan esas actividades, ¿no? Yo creo que ahí está la explicación por qué el departamento Marcos Juárez, el departamento de Unión crecen menos que San Martín, más allá que los campos son más ricos, es por lo que vos mencionabas, que no le dan valor agregado a la materia prima. O sea, el trigo o el maíz que se cosecha, tal cual se lo cosecha, se lo lleva a puerto, ¿no? Y eso obviamente con el desarrollo tecnológico que hoy tiene la agricultura, hace que no sean muchos los puestos demandados de trabajo, ¿no? Entonces este es un tema complicado. Desde la universidad creo que se ha hecho una prédica importante respecto a la necesidad de que la gente apoye el presupuesto universitario, porque ahí está una de las explicaciones de por qué está faltando un dinero que se nota día a día, ¿no? En el mercado de la ciudad de Villa María. Quisiera que nada más repitiésemos ese... A ver, hay un mensaje. Me pregunto si el dinero que deja de entrar a la ciudad solo con el recorte universitario lo será si se hace sobre toda la población. Me pregunto si el dinero que deja de entrar a la ciudad solo con el recorte universitario... lo que será si se hace sobre toda la población. Sí, bueno, por eso yo ese número que tiré de 1 millón de pesos por hora, para que sea gráfico, ahí le estamos dejando de lado lo que pasa con la UTN y lo que pasa con los docentes también a nivel provincial. Si bien la pérdida ha sido importante, no es tan importante como la pérdida del poder adquisitivo de los docentes nacionales, pero también se genera una pérdida en otras actividades productivas. En la fábrica de pólvoras, con menos personal, con los despidos que hubo. Si bien hubo indemnizaciones, pero es pan para hoy, hambre para mañana, eso ya lo sabemos.
donde lo mires, salvo en la industria láctea que... Salvo la industria láctea. Es la única la excepción que ha tenido muy pocos despidos y que además es la única o de las pocas que ha mantenido el poder adquisitivo de los salarios, ¿no? O sea, que el salario ha venido acompañando los aumentos que mide el INDEC, ¿no? Que, como decíamos al comienzo, sabemos que lo hace en base a una canasta desactualizada. Hay consumos como internet, como celular, que no están magnificados por esa medición. Obviamente que el índice que saca es menor a la realidad y que palpamos día a día, no solamente en el supermercado, como se dice habitualmente, sino cuando nos llega la factura del teléfono, de los servicios. Ayer la factura que llegó a casa de la luz tenía menor consumo que el mes anterior y era más caro. Claro, claro. O sea, el consumo había sido menor que el mes anterior, me lo hacía ver mi señora, me dice, mira, gastamos menos luz que el mes anterior, pero vamos a pagar más. O sea que el aumento es sideral. Darío, mil gracias por haberte llegado, por compartirnos este trabajo. Tenemos la grabación para volcarlo a las páginas del diario. Va a ser un gusto compartirlo también con los lectores como con los oyentes ahora. Así que bueno, el agradecimiento de siempre. Bueno. No se vaya tan lejos con la jubilación. No, en realidad... Dese una vuelta. Sigo siendo docente, me apasiona la docencia y bueno, uno tiene, más allá de la formación, tiene años de experiencia que está muy bueno poder transmitírselo a los alumnos y creo que ellos lo reciben bien, ¿no? Más allá de que hoy hay algunas herramientas nuevas como la IA, la inteligencia artificial, que vienen a resignificar el cargo del docente, ¿no? En el sentido de que hay que buscar actualizarse cada vez más y además un gran desafío porque el chat GTP tan conocido en realidad genera el sedentarismo intelectual de los alumnos y eso el profesor tiene que ingeniársela para que ese sedentarismo no sea una constante, ¿no? Porque hoy el chat te da la información de lo que vos le pidas y en tiempo récord, ¿no? Entonces, ¿de qué manera el alumno puede usar el chat, esa herramienta, para aumentar su competitividad, sus competencias, y no que de una manera bastante tranquila, digamos, deje de estudiar, porque total el chat lo soluciona todo, ¿no? Es un gran desafío que estamos teniendo los docentes hoy y cada vez va a ser mayor. Un gusto, como siempre. Gracias a ustedes por la invitación.